En las últimas semanas han ocurrido terribles terremotos, guerras, inundaciones, tragedias. En algunos lugares han habido manifestaciones realmente asombrosas, como esta nube que van a ver a continuación, que apareció sobre el cielo de Turquía, semanas antes de que un terremoto matara a más de 25.000 personas en la zona, uno de los más letales de todos los tiempos. También hay gente que dice que ha escuchado las trompetas mismas del Apocalipsis. Y en la historia de la humanidad siempre se ha dicho que hay 4 entidades que se van a manifestar al final de los tiempos, los 4 jinetes del Apocalipsis. Y esta noche van a ver cosas increíbles aquí en Más Allá. Rubiela Hernández, Lourdes Gómez, El fin de los tiempos, la tribulación final, el juicio al que irán todos los muertos, las almas, el momento en el que Dios va a destruirlo todo y va a surgir para muchos la Jerusalén celestial y para otros la nada, la no existencia, el fin de todo. Hoy vamos a hablar de eso porque dicen que hay unos espíritus, unas entidades, para otros unas figuras simbólicas que representan esa devastación y esa destrucción, y son nada más y nada menos que los 4 jinetes del Apocalipsis, que además muchos dicen ya están aquí, están presentes, que hay manifestaciones de ellos. Vamos a tratar de entender qué significan y dónde aparecen. Así que muchas gracias por estar aquí, los queremos muchísimo, ¿cierto, Joana? Don Esteban, buenas noches. Bendito usted entre las mujeres el día de hoy, ¿no? Hoy tenemos un programa de puras mujeres, don Esteban, por supuesto, encabezado con usted. Y este es un programa que nos han pedido mucho a través de redes sociales y más después de la pandemia, de la posibilidad de una guerra en Ucrania. Entonces, también por eso hemos traído este contenido y para ello hemos invitado a Rubiela Hernández, que hace rato que no está aquí con nosotros. Bienvenida, Rubiela, y gracias por estar acá. A ti, Joana, y a Esteban, muchas gracias. Muy buenas noches. Sí, es un tema apasionante, como casi todos los temas que tratamos aquí, pero que nos deja muchas preguntas, que nos hace cuestionarnos muchas cosas y que nos invita pues, a vivir el día a día. Y tenemos a una investigadora española muy reconocida en el ámbito del misterio, Lourdes. ¿Dónde está usted, Lourdes? Muy buenas noches. Buenas noches, un placer estar con vosotros. Os saludo desde la Ciudad de México y bueno, pues estoy muy agradecida de poder hablar de este tema que es polémico y que conviene aclarar porque está abierto a muchas interpretaciones. Sí, y para comenzar a hablar de esto, de los 4 jinetes del Apocalipsis y de las señales que muchos dicen ver en el cielo, en el agua, que también la gente se enfrenta a esos sonidos extraños que llaman las trompetas del Apocalipsis de Home, tenemos esta nota que hicimos con Camilo Caballero aquí en nuestro equipo de Más Allá. el fin de los tiempos, el Armagedón, el Apocalipsis, el momento en que la humanidad dejará de existir en medio de guerras y cataclismos. Una imagen aterradora narrada por Juan de Patmos, el Apocaleta, quien fue atormentado por profecías aterradoras en el siglo II después de Cristo. Ángeles que derraman copas y rompen sellos, causando sufrimiento y dolor. Monstruos que flotan sobre el cielo en caballos destinados a destruirlo todo. Los 4 jinetes del Apocalipsis. Criaturas que han inspirado a centenares de artistas como Albrecht Dürer, quien realizó este aterrador grabado en 1511. Hombres y mujeres son atormentados y sufren entre sollozos. ¿Cuál es su historia?
¿Quiénes son el caballo negro, el blanco, el amarillo y el rojo? Lo analizamos esta noche en Más Allá. Y bueno, los caballos del Apocalipsis, los jinetes del Apocalipsis, representan lo peor que puede sucederle a la humanidad. También representan cosas que hacemos los seres humanos, como la guerra, el sufrimiento, y se dice que muchas veces estamos al límite. Durante toda la historia siempre se ha creído, o todas las sociedades dicen, ya viene el fin del mundo, ya viene el fin de los tiempos, pero a veces vemos cara a cara ese final cuando observamos pandemias como la que acabamos de vivir, o cuando vemos a Putin y a Zelensky peleando en Ucrania. Lourdes, ¿por qué cree que es tan interesante toda esta figura de los jinetes del Apocalipsis? Es interesante, Esteban, porque se trata de una alegoría, como bien dices, de una representación a través de esos 4 caballos de los males que asolan al mundo y que podrían provocar el fin de los tiempos. Aunque para muchos cristianos y católicos del mundo, el último libro de la Biblia, que es este Apocalipsis de San Juan, es un mensaje que nos habla del futuro de la humanidad, no nos podemos olvidar que fue escrito en un contexto muy concreto, en el siglo I, en una época de persecución contra los cristianos muy importante, y por lo tanto como, digamos, de alguna manera como respuesta a ese sufrimiento, al confirmar, después de todos esos sellos que se abren y que se describen en el texto, lo que llamamos la parusía, la llegada por segunda vez de Cristo y la instauración de un reino celestial que durará al menos 1000 años. Por lo tanto, tenemos esas 2 formas de interpretarlo, como un texto perteneciente a un contexto muy concreto de la historia, o bien, como muchas personas piensan, como el anuncio de lo que está por venir. No nos olvidemos que esos 4 caballos son desatados en el texto por el propio Cristo, es decir, es un castigo divino hacia los males de la humanidad. Cada uno de los jinetes representa un aspecto concreto: la guerra, el hambre, la muerte, las plagas o incluso la conquista, un mal que asola nuestro mundo, y por lo tanto vivimos en un tiempo donde todos esos problemas están muy presentes y hace que cobren sentido, no solo teniendo en cuenta que podría tratarse de esos problemas que vemos en el noticiero cada día, sino incluso de manera real. Déjame contarte muy brevemente que en mi país, en España, he tenido la oportunidad de investigar muchos relatos relacionados con jinetes que se aparecen y que anuncian la muerte. Esto está muy vivo en una región de España que se llama Las Urdes, donde se habla de la gente di muerti, la gente de muerte, y son unos jinetes, unas personas montadas a caballo que se aparecen al anochecer y que si vienen toda la gente se encierra cuando los escucha porque saben que algún vecino va a fallecer. Y esto viene de ese imaginario colectivo, ¿no?, que provoca el Apocalipsis desde el siglo I. Y es que, Esteban, precisamente eso que decía Lourdes, esos simbolismos que hay dentro del texto del Apocalipsis es lo que llama muchísimo la atención, hablando precisamente de cómo podemos interpretar ese texto que escribió Juan, y ahí es donde le quiero preguntar a Rubiela eso. ¿Qué tan real o qué tan al texto nos podemos apegar para poder entender e interpretar ese mensaje que dejó Juan? Bueno, primero que todo hay que tener en cuenta que casi para todas las civilizaciones hay un homólogo al Apocalipsis. Los griegos, los egipcios, siempre de una u otra manera nos hemos imaginado cómo es el fin de nuestra civilización. En este caso, Juan usa una cantidad de figuras metafóricas, muy seguramente porque pues hay que pensar en qué momento de su vida Juan escribe esto, ¿no? Por eso, para algunos estudiosos el Apocalipsis ya pasó, que fue cuando el Imperio Romano tuvo su caída, y bueno, fue en ese momento. Para otras personas está por venir. Y en este sentido, según lo que tú me preguntas, se divide esto en 2 grandes grupos. Las personas que creen que literalmente sucederá
tal y como está escrito, es decir, que verán aparecer a los caballos con los jinetes y que se verá, será evidente para todo el mundo, pero otras personas dicen que allí subyacen son elementos en donde podemos interpretar, y por eso es que el Apocalipsis tiene tantas interpretaciones. Las personas dicen que, algunos dicen, el primer caballo, que es el caballo blanco, es el caballo de la conquista, y el que viene allí es Jesús. Otras personas dicen, no, el que viene allí es el anticristo. Ese es el problema un poco con el tema de que sea de tan libre interpretación. Cada quien termina interpretando pues muy seguramente según sus creencias, su contexto, su espacio, pero lo cierto es que sí, la pregunta de si seguirá la humanidad existiendo pues subyace ahí bajo el texto. Bueno, vamos a continuación a ver cada uno de los jinetes. Se los vamos a explicar aquí en Más Allá, no se pueden perder el resto del programa porque les vamos a contar cada uno de los símbolos que están detrás de cada uno de ellos. Y además vamos a ver algunas señales que para muchos son las que vienen con el Apocalipsis, que las estamos viviendo según muchos. Por ejemplo, las trompetas en el cielo y muchas otras cosas más. Observen al caballo blanco. Oí al primer ser viviente que decía, ven. Miré y vi un caballo blanco, y el que montaba sobre él tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió vencedor, y para vencer. Apocalipsis 6:2. Es la criatura más enigmática de la profecía del fin del mundo, un ser resplandeciente que se prepara para la muerte y destrucción. Hay quienes creen que el jinete del caballo blanco es Jesucristo, que viene a preparar el juicio final, mientras otros consideran que representa la lucha de la iglesia contra la maldad. Una figura enigmática que abre las puertas a la destrucción y al juicio final, la conquista de los seres espirituales sobre la carne y las falsas creencias. ¿Qué extraños significados posee el jinete blanco? Lo analizamos aquí, en Más Allá. Lourdes, el jinete blanco o también conocido como la peste. Hablamos precisamente, como lo veíamos en la nota, de que podría ser el llamado anticristo, pero muchísimas veces en la historia hemos escuchado que el anticristo llegó, incluso algunos interpretaron que en algún momento uno de los papas que ascendió al trono podría ser el anticristo, otros incluso lo relacionaron con Hitler. ¿Cuál es el análisis que usted como investigadora le da a este jinete blanco? ¿Cree que ya llegó o que aún estamos atentos a que ese personaje esté entre nosotros? Fíjate, Joana, que el color blanco suele estar relacionado con la paz. Es el símbolo de la paz, de lo positivo, de lo luminoso. Entonces, es digamos, el caballo o el jinete más controvertido. De ahí que haya personas que piensen que es algo malo disfrazado de algo bueno cuando hablamos del Papa o los antipapas, y ha ocurrido en muchas ocasiones a lo largo de la historia de la Iglesia, pero no nos podemos olvidar que también hay muchos peligros que podrían provocar el fin de la humanidad y que están asociados con el color blanco. Es el llamado infierno blanco. Ocurre, por ejemplo, en una catástrofe nuclear, cuando todo queda cegado, la vista, la visión, por una gran explosión. Ocurre también, por ejemplo, en el caso de los asteroides, que es otro de los elementos que se asocia mucho con el fin del mundo, ¿no? La aparición de una luz muy fuerte en el cielo que supone pues un peligro extremo para los humanos. Entonces, tendríamos que ver que el blanco no está representando algo positivo en este caso, sino el primer sello que se abre de los 7 y que acaba pues con el fin tal y como conocemos en el mundo. Pero también tenemos que tener en cuenta que a lo largo de la historia han ocurrido hechos, sobre todo en contexto bélico, y se habla del caballo blanco y su relación con la conquista, de apariciones de extraños personajes que descienden del cielo y van en un caballo de color blanco y ayudan a un bando u a otro a masacrar al contrario.
Esto ha ocurrido en pasajes que recogen los cronistas, como por ejemplo en la matanza del Templo Mayor aquí en México, pero también, por ejemplo, en la conquista de Chile, en la fundación de la ciudad de Santiago de Chile, o incluso en España. Se ha interpretado históricamente que se trata del apóstol Santiago a caballo ayudando, digamos en este caso, al bando español. Y todos estos avistamientos extraños proceden de la creencia de que ese jinete blanco podría ser Jesucristo ayudando a hacer justicia. Sí, y eso es lo que quería yo apuntar y preguntarle un poco a Rubiela, porque aparte de que muchos piensan que es el antipapa o el anticristo, muchos dicen que es el mismo Jesús de Nazaret que viene a barrer con el mundo, que realmente el primer jinete del Apocalipsis, que es el jinete blanco, que es el más enigmático y más extraño, representa eso, la gran destrucción. Otros dicen que es la gran roca que va a caer y va a barrer con todo. Es un poco ambiguo, ¿no? Porque los otros que vamos a ver son aterradores. Ver un jinete negro en el cielo, uno rojo, pero uno blanco y luminoso, uno dice, esto está muy bien y después destruye todo, ¿no? Además, es que es esa ambigüedad precisamente por lo que en la Biblia, y como bien lo decía Lourdes, el color blanco no representa eso que nosotros, las asignaciones que le estamos dando a este caballo. Entonces, por eso la ambigüedad, ¿no? de pensar si de verdad si es Cristo o si es el anticristo, y si es Cristo porque está contra su propia obra, que es lo que algunos teólogos dicen, Cristo no puede irrumpir contra su propia obra ni contra sus propios hombres. Entonces es un poco extraño, tal vez porque el texto pues definitivamente lo deja abierto, por eso también las interpretaciones que tiene con la peste. Y pues de aquí, obviamente, tan cercanos, tan salidos del COVID de hace nada y de todas las implicaciones que tuvo eso, pues muchas personas tienden a creer que sí, que definitivamente es el desarrollo de los sellos y que sí estamos pasando por esa época. Pues mire, Esteban, Ruby y también Lourdes, este es el primer jinete y parece que genera un efecto dominó. Después de este sello empieza a salir el siguiente y ahí va como de mal en peor la cosa. Ya lo vamos a analizar en nuestro siguiente bloque, y antes de irnos a comerciales yo les quiero recomendar este libro que se llama Quiero entrevistar al diablo. Es una versión particular de Daniel Tres Palacios en la que actualiza su primera edición y además tiene dos nuevos temas que seguramente les llamará la atención para todos los que les gustan los fenómenos paranormales. Ya regresamos en Más Allá y recuerden seguir escribiendo con nuestro numeral de hoy. Continuamos en Más Allá en esta noche en la que hablamos de los 4 jinetes del Apocalipsis, de esos seres, de esas entidades que llegarán flotando sobre el cielo y destruirán a la humanidad, acabarán con el mundo, desatarán el Armagedón. Ya hemos hablado del enigmático caballo blanco. Lourdes nos ha contado cómo desde hace cantidad de siglos la gente ve estas criaturas en medio de batallas, estos seres que parecen venir de los cielos y ayudan a alguien a matar y a masacrar a otros. También hemos hablado de cómo estos jinetes representan de alguna manera la muerte. Esta vez vamos a hablar de otro más complejo, de uno que da mucho miedo. Observen ustedes al jinete rojo. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven. Entonces salió otro caballo, rojo. Al que lo montaba se le concedió quitar de la tierra la paz para que se degollaran unos a otros. Se le dio una espada grande. Apocalipsis 6:3. Las bombas, la muerte y la destrucción. El jinete rojo representa la guerra. Conflictos que han asolado al mundo y que amenazan con la extinción de la humanidad. Algunos profetas modernos creen que esta profesión está ligada al infierno o a una guerra nuclear que puede desatarse en cualquier momento. Exterminio que podría suceder el día de mañana en Ucrania, Irán, Corea del Norte o Israel. ¿Es el jinete rojo el símbolo de nuestra autodestrucción? ¿Podrá la humanidad detenerlo? Lo analizamos aquí,
en Más Allá. El jinete rojo, el jinete de la guerra, Rubiela. ¿Qué podemos esperar de esto? Muchos, como lo veíamos en la nota, lo relacionan precisamente con la guerra, pero también con el tema de las armas nucleares. ¿Cómo podemos interpretar esto en nuestra actualidad? Bueno, pues yo pienso que la humanidad cada vez que se ha enfrentado a una de estas guerras seguramente ha sentido cerca el fin de los tiempos, pero lo cierto y lo real y lo que científicamente está probado es que si nosotros entramos en una guerra nuclear, el exterminio de la humanidad es inminente. Se dice que una sola bomba nuclear que tiene uno de estos países supera por 50 veces lo que sucedió en Hiroshima. Y pues somos testigos de que fue lo que sucedió en Nagasaki e Hiroshima. Entonces no es solamente que esos países se bombardeen, sino que además el colapso magnético que puede generar, nos podemos quedar sin electricidad, el suministro de agua, los suministros que tenemos con otros países, sino que adicional a eso el material particulado que puede llegar a generar la detonación de estas bombas, puede llegar a dejar a la Tierra en oscuridad durante casi 2 décadas. Entonces, si nos damos cuenta, por supuesto que la profecía del Apocalipsis cuando uno la lee da miedo, pero creo que da más miedo cuando nos damos cuenta que estos gobernantes salidos de todo contexto en cualquier momento pueden llegar a lanzar un misil y todos sabemos que con que se lance el primero, hasta ahí fue todo. Es de verdad un poco atemorizante. Y es lo que yo le quería preguntar a Lourdes, y es que si hemos estado en algún momento al borde de la autodestrucción de la guerra nuclear, fue hace meses, incluso hoy, en la guerra que hay entre Rusia y Ucrania, entre la OTAN, esa guerra fría, Estados Unidos y China, que también está ahí. Y este caballo rojo tiene el color rojo de la guerra nuclear. Y hay una cosa que es aún más extraña, y es que muchos profetas hablaban de esa guerra final, desde Baba Vanga, hasta el mismísimo Nostradamus habla del juicio final, todos hablan del fin de los tiempos y hablan de la guerra. ¿Qué piensa Lourdes de este caballo rojo de la guerra? ¿Y qué piensa de que muchos profetas siempre digan hay un punto final que tiene que ver con eso, con la lucha, con la muerte, con las bombas? El caballo rojo es el más aterrador porque los demás caballos son algo ajeno al ser humano, pero el rojo representa la propia autodestrucción. Es decir, no por una entidad externa, no por parte de una catástrofe climática o por una roca que llegue del espacio. Es una destrucción provocada a sabiendas por el propio ser humano y además usando un color que es el símbolo de la vida, ¿no? El rojo de la sangre. Es curioso porque el caballo rojo puede ir más allá de la alegoría. De hecho, ha habido muchos intérpretes del Apocalipsis de San Juan que aseguran que los caballos, sobre todo teniendo en cuenta el rojo, no serían animales, sino la representación alegórica de algo moderno. Tenemos que tener en cuenta que lo que escribe el autor del Apocalipsis, que aunque pensamos que es San Juan, no hay acuerdo entre los expertos, podría ser una comunidad juánica, podría no ser el apóstol, lo único que sabemos es que era alguien que estaba exiliado en la isla de Patmos, en el mar Egeo, y tuvo visiones. Lo que él pone por escrito es algo que está viendo en estado de trance y que lo está escribiendo con los ojos de una persona del siglo I. Pero si nos atenemos a la interpretación de aquellas personas que consideran que vio algo del futuro, pero lo describió con palabras de su tiempo, tenemos que tener en cuenta pasajes como el que os voy a leer. Hablabais en los vídeos del capítulo 6, que es donde empiezan a abrirse los sellos. Pero si nos vamos, por ejemplo, al capítulo 9 del Apocalipsis, leemos, por ejemplo: He aquí cómo en mi visión vi a los caballos y a los jinetes. Tenían corazas de color de fuego, de jacinto y de azufre. Las cabezas eran como leones y de su boca salía fuego y azufre. Hay muchas personas que piensan que lo que está describiendo son tanques, tanquetas de guerra, pero que lo está describiendo con palabras de una persona del siglo I. Entonces los jinetes no serían animales, serían precisamente aparatos bélicos del siglo XXI que no era capaz de explicar pues este hombre, el autor del Apocalipsis, con otras palabras, porque no eran objetos que se hubieran inventado en su tiempo.
Y es que una de las cosas que dice Lourdes aquí es bastante interesante, lo hemos dicho muchísimas veces en este programa, Esteban, y es que depende muchísimo de la cultura y del contexto, la interpretación, por supuesto, que se le dé a cada fenómeno que podemos encontrar o relacionarnos con él en este universo. Yo sí quiero que ustedes sigan opinando a través de nuestro numeral Jinetes Más Allá. ¿Qué piensan de estos dos jinetes que hemos hablado? ¿Creen que se acerca el fin de los tiempos o realmente hay que esperar más para ello? Nosotros ya regresamos en Más Allá. Nos acercamos al fin de los tiempos. Es el caballo negro el que vamos a ver a continuación, el que de alguna manera va a regar la tierra de dolor, de muerte, de destrucción. No lo sé, pero profetas, antiguos escribas han hablado reiterativamente de esta figura, de esta entidad que aparecerá sobre los cielos. Antes de ver una nota sobre eso, quiero decirles dos cosas. La primera, si les gustan estos temas, busquen también en YouTube los audios de Cruz Escribiente. Es un canal que tenemos también de podcast. Así como Más Allá tiene estos programas, pueden escuchar también ahí en YouTube, escriban los audios de Cruz Escribiente. Y la segunda, este tema lo escogimos porque ustedes lo solicitaron aquí abajo. Si usted está viéndonos en YouTube, denos like y además recomiende este contenido. Si no, me puede buscar como @cruzescribiente en Instagram y también en Twitter. Observen entonces, abran la mente porque ya llega el caballo negro. El apocalipsis, el fin de los tiempos. El caballo negro es el que más miedo produce. Se trata del tercer jinete de la profecía y simboliza la hambruna. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven. Miré y vi a un caballo negro. El que lo montaba tenía una balanza en la mano. Apocalipsis 6:5. En la actualidad, muchos religiosos aseguran que el calentamiento global, la sobrepoblación mundial y la deforestación nos dirigen a décadas marcadas por plagas y hambre. Caballo negro, quizás el color sea lo que nos atemorice, pero a mí sí me causa mucha curiosidad, Rubiela, y es el símbolo que lleva, la balanza. ¿Por qué la balanza? Uno, y dos, este jinete representa también el símbolo del hambre, pero muchas personas, muchos intérpretes han dicho que esa balanza se trata también del tema económico. ¿Qué podemos hablar al respecto? Sí, la interpretación que se le da está relacionada con el tema del libre mercado. Si nosotros nos ponemos a pensar, y esto pasa cronológicamente como lo dice la Biblia, pues consecuencia de una guerra, el tema del abastecimiento de comida va a ser completamente difícil. Va a ser, por eso en la Biblia dice, ni con un día de salario te va a alcanzar para la porción de una persona, que básicamente es como la traducción de lo que dice bíblicamente. Lo difícil que va a ser conseguir la comida, lo difícil que va a ser el tema de los mercados y económicamente cómo puede llegar a desestabilizar el mundo, al punto que las personas pues van a terminar muriéndose de hambre. Tal vez la imagen, ¿no? Lo mítico de imaginarnos un caballo negro, tal vez porque sí los conocemos y están cercanos, y ver que viene llevando pues todo el tema de hambre, es algo que muy intuitivamente nos afecta. También está relacionado con el tema del cambio climático. Pues ya los científicos lo dicen, es un hecho, el de hielo de los polos lo que está haciendo es que se cambien las redes oceánicas y que esto traiga consecuencias pues terribles, cosas como granizadas que vengan con el tamaño de rocas, huracanes de tamaños que pues nunca hemos visto en la Tierra. Entonces, por supuesto que esto es un hecho, ¿no? Esto no es ni siquiera si es bíblico o no, sino los científicos ya lo predijeron, solo que no sabemos en qué momento va a suceder. Es por eso que tal vez nos arraiga todos esos temores, pues que no son infundados. Hay algo que dice Rubiela que me parece
que es realmente importante, y es que los caballos tienen un orden bíblico. Se rompe un sello, porque también hay trompetas y también hay copas que los ángeles lanzan sobre la tierra y causan una gran cantidad de cataclismos y muerte, pero los caballos tienen una secuencia y viene uno detrás de otro. Primero el blanco, que parece que es raro, ambiguo, y después viene la guerra, después viene como la hambruna, y llegamos al último, que es un caballo amarillo, pálido, que muchos llaman también el caballo pardo. Vean ustedes al caballo amarillo o al caballo bayo. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven. Miré y vi a un caballo bayo. El que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades lo seguía. Y les fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con mortandad y con las fieras de la tierra. Apocalipsis 6, 7 y 8. El cuarto y último jinete se llama Muerte. De todos los jinetes, es el único al quien el propio texto explícitamente da un nombre. Muchos consideran que es el más aterrador de todos los presagios. Una criatura destinada a destruir la vida de ancianos, niños y jóvenes. Un destructor cósmico que podría relacionarse con la caída de un asteroide o una pandemia. El resultado es el mismo. Al final la gente y la humanidad mueren. A pesar de ellos, muchos creen que esta visión representa un renacimiento y la posibilidad de trascender, porque la muerte llevaría al cambio y al sueño de los justos. ¿Qué enigma se esconde el jinete pálido? Lo analizamos aquí, en Más Allá. El cuarto jinete, el jinete de la muerte. Lourdes, ¿usted cree que esta sería la conclusión, el punto final de todos estos niveles que hemos visto para la humanidad? Es más bien, Joana, la sucesión lógica de todos los sellos, la sucesión cronológica. No olvidemos que en la época en la que fue escrito el Apocalipsis de San Juan, si hablamos de guerra, que sería el primer problema que se plantea, todo el pueblo debe luchar, se abandonan los campos, por lo tanto no se cultivan, las personas capaces, sobre todo hombres, de ocuparse de los menos capaces, niños y ancianos, no están disponibles porque están inmersos en ese ambiente de guerra, y a consecuencia de un primer problema se generan otros relacionados con carestía de alimentos y también problemas relacionados con falta de higiene, plagas, virus, etcétera. Es como si fuera un orden cronológico narrado por una persona que no tiene el conocimiento científico del siglo XXI para saber, digamos, que eso puede ser, digamos, pues como una carrera de obstáculos, como un dominó que se va cayendo una pieza tras otra. Y eso lo estamos viviendo en nuestro tiempo. Creo que todos somos conscientes que a raíz de la guerra, el conflicto entre Ucrania y Rusia, ha habido una subida importantísima de los precios de elementos básicos para nosotros en nuestro mundo, como es el gas y la luz, pero sobre todo de los alimentos. Poco se habla de que vivimos en un planeta en el cual un conflicto de este tipo, en una zona muy concreta del mundo, es capaz de desestabilizarnos a todos y de provocar que haya escasez de alimentos, escasez de materias primas y que haya mucha gente muriendo de hambre. Es algo difícil de interpretar en el contexto más occidental en el que vivimos, pero que es la viva realidad de muchas personas en nuestro tiempo. Entonces, ¿la muerte es el final o, como decíais, es un renacimiento? Ese es el gran mensaje. Lo que nos olvidamos muchas veces es que el Apocalipsis no es un texto tan terrorífico. De hecho, para ellos, en la época del siglo I, era un texto de consuelo. ¿Por qué? Porque era, estamos sufriendo, el pueblo judío, el pueblo cristiano sufre, pero esto va a tener un final. Los justos deben resistir porque el final es la parusía.
la segunda venida de Cristo y la instauración de un reino de paz de 1000 años. Por lo tanto, ellos lo veían como un consuelo, no como algo apocalíptico, que es como lo que lo vemos nosotros. Sí, y es bastante interesante ese punto de vista que nos dice Lourdes, que además siempre se conecta con la realidad. ¿Cómo hubiera visto alguien del siglo I lo que hemos visto nosotros? Las bombas nucleares, los aviones bombardeando. ¿Qué sabría de alguna manera alguien que estaba en una cueva, en una isla, si entre trances y visiones observara un tanque de guerra? ¿Cómo lo interpretaría? Pues en el Apocalipsis, por ejemplo, se habla de una especie de langostas de metal que van por los cielos. Para mí suenan a un avión, no lo sé. Para ustedes les recomiendo este libro, El Eternauta. El Eternauta es un libro de cómic muy famoso, muy famoso, de hace mucho tiempo, que nos trae esta vez Planeta de Libros y Tatiana. Muchas gracias. Nos vemos después de comerciales con algo que los va a dejar sorprendidos. Algo que muchos dicen abre la puerta al apocalipsis que ya está aquí. Y nos vemos en Más Allá. Los 4 jinetes del apocalipsis. Yo no sé ustedes qué piensan. Yo recuerdo cuando era niño que veía un montón de historias de la Biblia que venían en sainetes, que me contaban las monjas, los curas, y cuando hablan del apocalipsis ahí se quedaban callados. Era como la ciencia ficción, pero era un libro que de alguna manera daba miedo porque presupone el final de todo, el final de los tiempos. No sé ustedes qué piensan, pero Joana Arenas nos va a mostrar algo impresionante, porque en algunos lugares del mundo se han escuchado sonidos extraños que provienen del cielo. Y es que el Apocalipsis también habla de unas trompetas que tocan unos ángeles que son los que anuncian que ya vienen los jinetes, que ya viene el final. ¿Cómo es eso, Joana? Son trompetas aterradoras, Esteban. Algunos dicen precisamente que es el sonido o el canto de los ángeles, pero otros dicen que es el anuncio de esa llegada del fin de los tiempos. Y tenemos un registro desde hace muchísimos años de esos sonidos que hemos podido escuchar. Yo quiero que ustedes lo escuchen primero y luego seguimos comentando sobre ese tema. Aquí va. Un sonido aterrador, un sonido que actualmente conocemos como The Hum o el zumbido, precisamente por el efecto que podemos escuchar. Se ha empezado a registrar en nuestra actualidad en 1970 en Bristol, que es quizás el sonido más famoso que hemos tenido hasta el momento. Sin embargo, como ustedes veían en ese video, alrededor del mundo, en diferentes fechas, hemos podido detectar ese sonido que es muy similar en diferentes partes del mundo, en ciudades y en países completamente alejados. Y yo sí quisiera preguntarle a Lourdes precisamente por este sonido, Lourdes, porque muchos lo asocian precisamente con las trompetas del Apocalipsis, con ese anuncio a la llegada de estos 4 jinetes de los cuales hablamos durante todo el programa. ¿Qué podemos hablar, Lourdes, sobre este zumbido o The Hum? No podemos olvidar, Joana, que el sonido ha sido un medio de anuncio de mal presagio desde tiempos inmemoriales. Aquí en Latinoamérica, por ejemplo, el llanto de la Llorona es algo anterior
a la llegada de los españoles, es un mal presagio de origen prehispánico y nos habla de esa asociación entre el sonido y algo negativo. No tiene por qué ser siempre negativo si tenemos en cuenta que en la mayoría de casos de contacto con entidades ajenas a nuestro mundo, la experiencia empieza precisamente a través de un sonido como de un zumbido de abejas. Es algo que cuentan muchos testigos de contacto cercano, de encuentro cercano con objetos voladores no identificados y sus tripulantes, pero también incluso en contextos religiosos. En el caso de apariciones como la Virgen de Fátima en 1917, cuando los niños videntes aseguraban que la experiencia de ver a esa entidad femenina iniciaba con un sonido como si fuera un zumbido de abejas. Sin embargo, en nuestro tiempo, ese sonido conocido como The Hum, que se ha escuchado en distintas partes del mundo, ha sido interpretado como la señal de un nuevo sello de esas trompetas del Apocalipsis de San Juan. Dejadme que os cuente una experiencia muy personal. Aquí en México tenemos un lugar muy misterioso, la zona del silencio, un lugar que está en medio del desierto donde ocurren todo tipo de fenómenos y en más de 40 kilómetros a la redonda estás en la nada, no hay civilización, ni pueblos, ni ciudades. Pues en uno de mis viajes de investigación a este lugar estábamos acampando en la noche y escuchamos The Hum. Éramos unas 40 personas y fue algo aterrador. En mitad de la noche era un sonido metálico, un chirrido metálico que se movía de manera circular alrededor del campamento. ¿Y sabéis qué? Fue el último campamento que pudimos hacer porque a las pocas semanas llegó la pandemia. Para nosotros fue un presagio aquel sonido de lo que estaba por ocurrir. Qué interesante historia, Lourdes, y es que precisamente quiero hablarle a Rubiela de esto. Como lo decía muy bien Lourdes, es un presagio a ciertas situaciones. Y en Colombia, en las crónicas de la antigüedad, también tenemos un referente de este sonido, y es el tiempo del ruido. Aquí, durante una fecha de junio de 1687, pues se presentó este ruido por unos 15 minutos, calculen esto, en la ciudad, en Santa Fe de Bogotá en ese entonces, y por supuesto a la medianoche, calculen ustedes los ciudadanos cómo reaccionaron a este evento. Rubiela, ¿usted tiene alguna referencia de este hecho? Sí, pues de hecho hay un registro muy interesante que dice que después de ese sonido que se escuchó de manera prolongada, vinieron varios de los temblores que terminaron con partes de Bogotá y que estaban relacionadas también con maldiciones de sacerdotes y bueno, las historias alrededor de las crónicas que se desarrollan en Bogotá. Las personas, de hecho, por eso creían en ese momento que estaban hablando de pues, que la ciudad se iba a terminar por completo, pero sí es cierto que hay un registro sonoro, que las personas de la época hablan de un ruido que no llegaba como al vientre y que fue el presagio de los temblores que ocurrieron en Bogotá, que dañaron parte de la Catedral Primada y bueno, de algunas zonas importantes históricas de Bogotá. Bueno, nosotros ya estamos llegando casi al final de este programa. Quisiera decirles a ustedes muchas gracias por estar ahí. A Lourdes, empezar por ella, ¿cuáles son sus conclusiones de este tema y cómo pueden buscarla a usted, tanto en su canal de YouTube como en sus redes sociales? Lourdes, ¿qué decir al final de los 4 jinetes del Apocalipsis y de todos estos signos, tanto simbólicos como reales, como estas trompetas que escucha la gente? Pues la conclusión final es que estamos hablando del texto más simbólico de la Biblia, por lo tanto el más abierto a interpretaciones, pero no nos podemos olvidar que pertenece a un género literario. El género apocalíptico no es el único que existe, aunque sea el único que forme parte del canon oficial de la Biblia, que esté considerado netamente libro profético, pero viene de una tradición importante de profetas desde la antigüedad a nuestros días, que tienen visiones que a lo mejor no saben interpretar a ojos de su tiempo, pero que cobran sentido pues a medida que van avanzando los siglos y tenemos la oportunidad de ver las similitudes entre lo que escribieron estas personas y los acontecimientos pues que se están viviendo en la actualidad.
son los contactados de la antigüedad, ni más ni menos que, bueno, pues tienen su reflejo en las personas de toda clase y condición que en el siglo XXI viven experiencias de este tipo y están constantemente hablando de lo que está por venir. Yo creo que hay que tenerlo en cuenta, hay que escucharlo y desde luego, pues todo es posible, ¿no? Desde aquellos que piensan que se trata de, pues, de simbolismo simplemente, o aquellos que realmente consideran que nos están mostrando el futuro. Gracias a todos por invitarme. Me podéis encontrar en Instagram como @insólitafamilia, en Facebook como Lourdes Gómez Martín o en el canal que tenemos en YouTube, Johanan Díaz, reportero e investigador. Muchas gracias, Lourdes, de verdad. Gracias por estar junto con nosotros. Rubiela, su conclusión final, ¿qué piensa que hay detrás de todo esto? ¿La gran roca va a caer? ¿Son visiones de profetas de la antigüedad o son simplemente símbolos? ¿Y cómo la pueden buscar ahora que usted también va a lanzar dentro de algún tiempo un libro? Bueno, yo creo que el Apocalipsis, más allá de que es una figura, es un texto con unas figuras literarias enriquecidas y que casi que todo el mundo lo puede tomar a interpretación, sí es un llamado personal. O sea, en este momento estamos viendo cambios climáticos, estamos viendo una cantidad de fenómenos que suceden con la naturaleza en la que nosotros como seres humanos tenemos impacto directo. Entonces hay algo que podemos hacer pues mientras pasa lo que tenga que pasar, y pues me encuentran en redes como Ruby Investiga, tanto en Twitter como en Instagram. Y pues nada, esperemos que podamos vivir cada día de la vida como si fuera el último. Bueno, Johanna, llegamos al final de este programa. Don Esteban, llegamos al final de este capítulo y le agradecemos a todos los que han estado conectados aquí con nosotros a través de Twitter, a través de Instagram, también a través de YouTube. Es muy importante que ustedes nos den ahí dedito arriba, como dice Esteban, nos dejen sus comentarios y sigan a nuestro canal Red Más Televisión para que ahí puedan resumir y volver a ver todos los programas que hemos hecho aquí en Más Allá. Me pueden encontrar en mis redes como Arenas B. Sigan a Johanna para que la vean. Pronto va a tener su propio canal de YouTube, me han dicho por ahí. Y lo cierto es, ya para terminar, lo siguiente. No sé si viene el final de los tiempos. Mi abuela decía, el mundo se acaba para el que se va muriendo. Tal vez sea así. Muchas civilizaciones pensaron que serían eternas y hoy solo son ruinas. Muchas personas piensan que el fin de los tiempos viene en una fecha, en el año 2000, en el 2012, y no pasa nada. Lo cierto es que usted y yo estamos vivos en este momento. No sé si cuando está viendo este video yo ya estoy muerto, puede ser, pero usted y yo en este momento, por lo menos para mí, estamos vivos. No desaprovechemos esa oportunidad. Si usted quiere a alguien, dígale que lo quiere. Abrace a su mamá mientras está vivo, porque todavía el universo sigue funcionando y mañana se puede acabar. Nos vemos dentro de 8 días y no olvide que por más lejos que andemos, siempre habrá un más allá. ¡Mua!